Bueno, de nuevo, muy buenos días a cada una que está aquí conmigo en la acción 3 de Una Nación Caída. Estoy contenta de empezar la segunda semana de estudios con ustedes. De verdad, es muy lindo estudiar con ustedes. Gracias por su fidelidad a este curso y muchas gracias por la comunicación también cuando no se pueden estar aquí en vivo. Damos la bienvenida a todas que están mirando la grabación, especialmente la Gladys, que no puede estar con nosotros hoy día, pero nos avisó por WhatsApp. Entonces, bienvenida, hermana, a ti también. Entonces, hermanas, hoy día estamos en la acción 3 y en nuestras anteriores acciones fuimos testigos del poder de Dios en la vida del profeta Elías. Recordamos de que el pueblo de Israel estaba separado, ¿cierto? Con Israel en el norte y Judá en el sur. Y en la acción 1 y la acción 2 estudiamos más del reino del norte, el reino de Israel y el profeta Elías. Hoy día vamos al sur. Vamos al reino de Judá en el sur y vamos a ver otros personajes. Vamos a ver un nuevo profeta, el profeta Isaías. También vamos a ver un otro rey, el rey Ezequías. Y bueno, felizmente vamos a ver que Ezequías era un rey que sí siguió a Dios, quería caminar en la luz de Dios. Y bueno, él era un rey bueno para la nación de Judá. Pero también vamos a ver hoy día cómo los asirios y su rey querían conquistar a Judá, querían conquistar la nación de Judá y también su ciudad Jerusalén. Y hoy vamos a ver cómo Ezequías encontró fortaleza en la palabra de Dios, cómo buscó la palabra de Dios. Y bueno, también vamos a ver cómo nuestra historia para hoy tiene una final asombroso, que al igual que con Ezequías, Dios nos da fortaleza también y aumenta nuestra confianza en el Señor Todopoderoso cuando nosotros también estamos en momentos complicados de la vida. Como siempre, empezamos con una oración y pido que Dios me da las palabras adecuadas, las palabras de Él, que podemos encontrar la verdad en su palabra. Leo las palabras de Salmo 19:14. Sean pues aceptables ante ti, Señor, mis palabras, mis pensamientos. Señor, roca mía y redentor mío. Bueno, hermanas, empezamos en oración. Empezamos en oración. Oh Señor, tú eres un castillo fuerte que puede protegernos de nuestros mayores enemigos, el diablo, el mundo incrédulo y nuestra propia naturaleza pecaminosa. Señor, envía tu Espíritu Santo a través de tu santa palabra para que crezcamos en fe y tengamos la fuerza para acudir a ti en oración de manera continua y con fervor, igual que el rey Ezequías. Señor, en tu nombre poderoso, estamos aquí y oremos. Amén. Amén, hermanas. Empezamos. Para hoy día estamos en la primera de Reyes, bueno, en la segunda, perdón, en la segunda de Reyes, capítulos 18 y 19. Capítulos largos, ¿cierto? Pero también bien interesantes. Entonces, si tienen las Biblias abiertas, por favor que lo tengan abierta a primera de Reyes, segunda de Reyes 18 y 19. Hoy día tenemos dos objetivos principales. Deseamos leer esta parte de la Biblia y usar las 4C para entenderlo y aplicarlo a nosotros hoy en día. Y también deseo conversar con ustedes sobre las diferencias que tenemos en la profecía. Tenemos profecía en el Antiguo Testamento, tenemos profecía en el Nuevo Testamento. ¿Qué es la profecía? ¿Hay profecía hoy en día? Vamos a tomar un momento para conversar de este tema también. Entonces, para captar hoy día la introducción a la lección, tengo una pregunta para ustedes. Les invito a contestar. ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un profeta en el Antiguo Testamento? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es el oficio de profeta? ¿Qué significa?
Selene, adelante, hermana. En el Antiguo Testamento era la persona más cercana a Dios que con la cual hablaba, pues, y se comunicaba al pueblo por medio de él. Me imagino yo que era la persona que tenía un poco o más santidad que los demás, ¿no? Porque los demás, aunque era el pueblo de Israel, no había muchos profetas y los pocos que había, pues tenían que comunicar pues el pueblo ir hacia ellos para que Dios les comunicara pues lo que quería hacer en ese momento, ya sea como en este caso en tiempo de guerra, conquistar la ciudad del rey de Asiria. Amén, amén. Muchas gracias, Selene. Sí, era la forma de cómo Jesús o Dios habló con su pueblo, los profetas. Adelante, Mary. Para mí, el profeta anteriormente era un mensajero de Dios, que por medio de ellos decía su profecía. Mensajero de Dios. Hermoso. Muchas gracias. Leonarda. Pues sí, buenos días. El profeta era el que Dios, ¿verdad?, usaba para hablar a su pueblo y para también, ¿verdad?, de cuando había algún pecado, él lo decía por medio del profeta y el profeta tenía que ir a declarar, ¿verdad? O sea, Amén. era el siervo de Dios, el embajador, Sí, muy mensajero. bien, hermana, es perfecto. Es casi igual lo que tengo yo. Sabemos que un profeta en el Antiguo Testamento era una persona quien hablaba de parte de Dios. Recordamos que no tenían la palabra, la Biblia que tenemos hoy en día, ¿cierto? Tenían los libros, los 5 libros de Moisés, pero no tenían toda la palabra de Dios como nosotros tenemos hoy en día. Entonces, Dios usó los profetas para compartir sus mensajes con su pueblo. Entonces, una profeta era la boca de Dios, y también la profecía era la clara proclamación de la palabra y de la voluntad de Dios. Y bueno, podemos ver muchos profetas en el Antiguo Testamento. Hay Moisés, Samuel, Natán, Jonás, Isaías, Jeremías y otros, ¿cierto? Hay muchos profetas en el Antiguo Testamento y son voceros. Dios está hablando por medio de ellos. Y podemos ver por lo largo del Antiguo Testamento que Jesús se comunicaba con ellos de varias maneras. Ellos escucharon su voz, Dios a veces les daba visiones, a veces les llegaba la palabra directamente. Hay varias maneras en cómo Dios comunicó con ellos. Y también algo tan hermoso de la profecía es que podemos ver como muchas veces los profetas profetizaban acerca del Mesías, del Salvador. Aquí tenemos un ejemplo, pero hay muchos ejemplos. Hoy día vamos a aprender un poco más del profeta Isaías y sabemos que en Isaías 53, el profeta Isaías habla del Salvador, de Jesucristo, que va a venir. Leemos acá, con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Aquí Isaías está hablando de quién? De Cristo, ¿cierto? De su sufrimiento en la cruz. Entonces, la profecía del Antiguo Testamento está cumplido en el Nuevo Testamento. Bueno, también a veces está cumplido en el Antiguo Testamento, pero las profecías del Mesías están cumplidas en el Nuevo Testamento con Cristo. Bueno, ahí tenemos, hermanas,
un profeta del Antiguo Testamento. Más adelante en el curso vamos a hablar de la profecía en el Nuevo Testamento y la profecía hoy en día. Pero por ahora tenemos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Algunas preguntas, comentarios de la profecía en el Antiguo Testamento? No. Ay, mira, Sofía está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Sofía? Ladis, ¿quiere decir algo? Aquí estamos. Sí, Ay, mire, qué bien, Sofía. Estoy feliz que estás con nosotros, hermana. Sí, compartiendo, gracias. Está Amén. bien. Bueno, hermanas, empezamos entonces con la historia de hoy día. Y en la historia de hoy día vamos a encontrarnos con el profeta Isaías. Entonces, voy a empezar contando la historia con mis propias palabras. Les invito a seguir en sus Biblias. Estamos en Segunda de Reyes 18. Y bueno, empieza explicando acerca de los reyes en este momento. Dice que en el tercer año del reino de Oseías, el rey de Israel, y miren el mapa, decir que Oseías está en el norte, ¿cierto? En su tercer año de reinado de Oseías, Ezequías llegó a ser rey de Judá, del sur. Y Ezequías empezó a reinar cuando tenía 25 años, o 29 años, no, a ver, 25 años nomás, joven, ¿cierto? Y podemos encontrar acá, hermanas, en capítulo 18, muchos nombres, muchas edades, años, que es lindo, porque son evidencias, son pruebas que esta es una historia real, esta es una historia que sí pasaba en el Antiguo Testamento. Sabemos que los hechos de Ezequías fueron rectos en los ojos del Señor. Y él era un creyente. Fue él que quitó los santuarios paganos, hizo pedazos de las piedras sagradas, rompió los ídolos que tenían en ese tiempo. También habla de cómo destrozó la serpiente de bronce de Moisés, porque la gente estaba adorándolo como un ídolo. Entonces lo destrozó y sabemos que Ezequías puso su confianza en el Señor. Entre todos los reyes de Judá que hubo antes o después de él, no hubo ninguno como él, dice la palabra de Dios. Permaneció fiel al Señor y nunca se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor había ordenado. Entonces sabemos que Ezequías es un hombre bien distinto del otro rey del norte, ¿cierto? Recordamos al rey Acab en el norte con el profeta Elías. Aquí tenemos un ejemplo de un rey que sí es fiel a Dios. También se menciona acá en capítulo 18, que Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria, la nación de Asiria. Ezequías no quería someterse a este rey. Y bueno, eso va a causar algunos problemas, vamos a ver. Entonces, podemos entender mientras leemos este capítulo que Asiria estaba en el norte y Siria querían conquistar el reino, al pueblo de Dios. Y empezaron en el norte. Sabemos que atacó las ciudades en el norte de Israel y por fin tomó Samaria, que es la ciudad capital de Israel. Y el rey de Siria se destruyó a los israelitas y los llevó a Siria como cautivos. Entonces, allí tenemos la gran destrucción del norte. Y sabemos que no siguieron al Señor. No querían escuchar a Elías y su mensaje. Y Dios permitió que Asiria conquistó el norte. Y bueno, 10 años después, el rey de Asiria quería hacer lo mismo con Judá. Quería atacar a Judá también. Y empezó con las ciudades fortificadas en Judá. Conquistó algunas ciudades y estaba acercándose a Jerusalén, la ciudad principal, la ciudad capital. Y mientras Ezequías estaba mirando, están llegando, dijo, quizás he cometido un error.
Y Ezequías mandó un mensaje al rey de Asiria. Ya, ahora voy a pagar todo. Ahora voy a compartir con ustedes el oro que tenemos. Ahora voy a pagar para que ustedes nos dejen en paz. Por lo tanto, él compartió, dice la palabra, compartió un tributo de 9,900 kilos de plata y 990 kilos de oro. También lo sacó del templo del Señor. Para darlo como tributo al rey de Asiria. Pero no se paró el rey. Siguió el rey avanzando y envió a algunos de sus oficiales y también su ejército poderoso para citar a la ciudad de Jerusalén. Llegaron a Jerusalén, estaba fuera de Jerusalén todo el ejército de Asiria y querían hablar con el rey. Pero el rey mandaba 3 personas para hablar con ellos. Menciona Eliakim, que era mayordomo de palacio. Se menciona Sebna, la cronista, y Joab. Él era secretario. Entonces, estos 3 oficiales hablaron con los oficiales de Asiria. Y bueno, los oficiales de Asiria comentaron a ellos que el gran rey de Asiria tenía algunas palabras para ellos. Dice el rey de Asiria: ¿de qué te sientes tan seguro ustedes? ¿Piensan que van a venir de Egipto para protegerlos? ¿O quizás piensan que su Dios va a protegernos de mi poder? ¿Acaso no suprimió Ezequías los lugares de culto y los altares de ese Dios y ordenó que la gente de Judá y Jerusalén se diera culto solamente en el altar de Jerusalén? Haz un trato conmigo. Haz un trato con Asiria. Te puedo dar a ustedes algunas cosas especiales. Pueden irse a mi país porque Ezequías no tiene poder. Va a perder. Y ustedes pueden venir con nosotros nomás y podemos olvidar la guerra. ¿Quién es ese Dios? Él no puede protegerse. Entonces, los oficiales dijeron: oye, por favor, habla con nosotros en el idioma de arameo, porque no deseamos que los que están en la muralla que escuchen, ¿cierto? Pero el oficial de Siria luego empezó a gritar a todo el pueblo que estaba allí en la muralla para que ellos también entendieran el mensaje. Y dijo a ellos: no fue a tu amo ni a ustedes a quienes el rey de Asiria me mandó que diría esto. Fue precisamente a la gente de esta sobre la muralla, pues ellos, los mismos que ustedes, tendrán que tendrán de escuchar este mensaje. Dijo a ellos: no se dejen engañar por Ezequías su rey. Él no puede salvarlos. Él no puede salvarlos del rey de Asiria. Si Ezequías quiere convencerlos de que confíen en el Señor y les dice: el Señor ciertamente nos salvará, Él no permitirá que esta ciudad caiga en poder del rey de Asiria. No le hagan caso, no es la verdad. El rey de Asiria me manda decirles que hagan los paces con él y que se rinden. Y así cada uno podrá comer de mi país, pueden vivir en mi país, pueden tener todas las bendiciones de mi país. No escuchen a Ezequías. Y al final habló mal del Señor de los cielos. Dijo: pero no le hagan caso a Ezequías, porque los engaña decir que el Señor los va a librar. ¿Acaso alguno de los dioses de los otros pueblos pudo salvar a su país del poder de nosotros? Bueno, ¿por qué piensa que el Señor puede salvar a ustedes entonces? ¿Quién es tu Dios?, dijo. Y la gente no se quedó callada, no dijo nada. Bueno, cuando la palabra de esta conversación, de este evento, llegó al rey Ezequías, fue directamente al templo. Qué hermoso, ¿eh? Fue al templo. Y se rascó sus vestiduras, se puso ropas ásperas, es un señal de dolor.
y fue al templo del Señor. Y envió sus oficiales al profeta Isaías, pidiendo una respuesta de Isaías. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros ya que tenemos ellos afuera de nuestra ciudad que desean conquistarnos, que están burlándose de Dios? ¿Qué hacemos? Bueno, el profeta Isaías contestó y dijo con la palabra de Dios, dijo, el Señor dice, no tengas miedo de esas palabras ofensivas que dijeron contra mí los criados del rey de Asiria. Mira, yo voy a hacer que llegue a él un rumor que lo obligue a volver a su país, y allá en su país lo haré morir asesinado. La palabra de Dios por la boca de Isaías. Mientras todo eso estaba pasando, ¿cierto? Mientras Isaías estaba contestando al rey y el rey está orando en el templo del Señor, el ejército de Asiria también quedan afuera de Jerusalén, ¿cierto? Pero también escucharon que el rey de otro país estaba entrando desde el sur para atacar a ellos. Entonces ya tenían más presión, ¿cierto? Ya habían otros ejércitos llegando para hacer la guerra. Entonces regresaron a Jerusalén al mensaje, oye, ¿ustedes creen que su Dios va a salvarte? No es así. No escucha a Ezequías. Ezequías de nuevo fue al templo del Señor y llevó las cartas de Siria que dijo que va a atacarles y destruirles. Llevó sus cartas al Señor y oró. Y hermanas, su oración es tan precioso. Si pueden leerlo solitas, está en capítulo 19, creo, su oración. Pero más o menos dijo eso Ezequías. Señor Dios de Israel, que tienes tu trono sobre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú creaste el cielo y la tierra. Señor, pon atención y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que este rey Sennacherib está diciendo, palabras todas ellas ofensivas contra ti, el Dios viviente. Y es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y que han echado a fuego sus dioses, porque en realidad no eran dioses, sino objetos de madera o de piedra hechos por el hombre. Por eso los destruyeron. Pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su poder, para que ellos saben que tú, Señor, es el único Dios. Eres real. Sálvanos, Señor. Mira, hermanas, cómo es como la oración de Elías, ¿cierto? Señor, muestra tu poder para que ellos conocen que eres el Dios verdadero. Y también en el mismo instante, mientras Ezequías está orando, luego recibió una respuesta de Isaías. Isaías dijo a Ezequías que el Señor escuchó su oración. Y no voy a leer todo porque es largo, pero ustedes pueden leer la respuesta de Isaías a Ezequías, ¿cierto? Está en capítulo 19. Pero más o menos podemos parafrasear las palabras que están aquí de esta manera. Dice, Sennacherib, rey de Asiria, te aborrece y se reirá de ti y a tus espaldas mientras huyes. Yo, el Señor, voy a ganar la guerra. Yo voy a proteger mi ciudad y mi pueblo. ¿Piensas que tú tienes más poder que yo, el Señor? No es así. Entonces, allí, por Isaías, el Señor Dios está hablando, ¿cierto? Diciendo que yo soy todopoderoso, yo tengo el control. También termina con lo que está en la pantalla. Dice, por tanto, así dice Jehová, acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni lanzará flechas en ella, ni la enfrentará con escudo, ni levantará con ella una baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá.
y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor de David, mi siervo. ¿Y cómo termina la historia? Dios cumplió su promesa. En esta misma noche, el ángel del Señor fue y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. Y al día siguiente todos amanecieron muertos. Entonces el rey de Asiria regresó a su país. No podría conquistar a Jerusalén. Y en su propio país, mientras él estaba adorando a otros dioses, era matado por sus propios hijos. Y así es como termina la historia de hoy día. Mucha información, hermanas, mucha información. Ahora deseo escuchar sus voces porque hablé mucho. Deseo pasar los detalles con ustedes. Por favor, ayúdenme en la chat o con la mano arriba, por favor. ¿Quiénes son los personajes principales? Porque hay muchos acá, pero ¿quiénes son los personajes principales de la historia? Ayúdenme, por favor, hermanas. Leonarda, adelante. Yo creo que está primeramente, ¿verdad? Jehová, segundo Isaías, el otro está Osea, está Ezequías, está el rey Senaquerib, rey de Siria. Sí, exacto. Sí, hermana, bueno, Dios, Jehová, cierto, mencionaste. Y sí, Isaías, el profeta, el rey Ezequías y también el rey de Asiria, ¿cierto? Que se llama el rey Senaquerib, ¿cierto? Son los principales. Muy bien. ¿Hay algo más que deseamos mencionar, hermanas? No veo manos. Mary, adelante. No te escucho, hermana, perdón. Ajá, los mensajeros Rasqué, Tartán y Rosalis. Claro. Los mensajeros de Asiria. Y Eliaquín, Tenán, Joán, que son los mensajeros de Isaac, los administradores. Claro. Sí, tenemos los mensajeros de Siria y los de Jerusalén, ¿cierto? Hablando de la muralla. Qué momento tan increíble este momento. No puedo imaginarlo. Deberían tener una película de esta historia porque es tan interesante pensar en cada parte, en cada persona. Pero sí, gracias, hermana. Tenemos los oficiales de Siria y también de Jerusalén. Muy bien. Entonces, en esta historia, ¿cuáles son los objetos que podemos imaginar para entender mejor lo que está pasando? ¿Cuáles son los objetos? Están las imágenes de acera, la serpiente de bronce, el incenso, los hijos que quemaban. Sí, perfecto, Leonardo. Paramos allá. Sí, es una parte para empezar. Sí, tenemos los lugares santos, ¿cierto? Las imágenes, los símbolos de los otros dioses, la serpiente de bronce de Moisés, y sabemos que Ezequías sacó todo de eso, ¿cierto? Lo rompió porque él quería que su pueblo se enfocara en el Dios verdadero. Muy bien, son objetos que son sumamente importantes. Bien. ¿Qué más? ¿Cuáles son los otros objetos? Mary, adelante. Ay, qué pena, no te escucho, hermana. Ajá, se me olvida activar los acueductos, el acueducto, ¿verdad? Los caminos, los templos, los campos, las armaduras de los soldados, los caballos,
los escudos y las lanzas. Sí. Sí, claro, muchas gracias. La muralla de la ciudad, La muralla, ¿cierto? el acueducto, que hablan de un acueducto donde ellos hablaron sobre el agua, los caminos, como llegaron ellos hacia los caminos que están los árboles. Yo me lo imagino así, en ese tiempo. Están los caballos y están ellos con sus armaduras y sus lanzas y sus cascos. Sí, exacto, exacto. Bueno, hay muchos lugares, ¿cierto? Tenemos el campo donde estaba el acampamiento de los soldados, también la muralla, la gente en la muralla. Tenemos el templo donde estaba Ezequías orando. Las Sí, escaleras, todo eso. exacto. Muchas gracias, Requiem. hermano. Sí. También otra cosa que podemos imaginar son las cartas, porque están hablando unos con otros, a veces por carta. Entonces también podemos imaginar las cartas, por ejemplo, que recibió el rey Ezequías y los que él llevó al templo para orar con Dios sobre amenaza que estaba contra él y a su pueblo. Podemos imaginar los vestidos rasgados del rey Ezequías y sus oficiales, vestiduras ásperas del rey también, porque estaban mostrando su dolor. También podemos imaginar la plata, los tesoros que enviaron al rey de Asiria. Muchos detalles acá. Leonardo, adelante, hermana. De mencionar los talentos, los 300 talentos de plata y los 300 talentos de oro que había ofrecido también el rey Ezequías al rey de Asiria para que lo dejara. Sí, sí, y también se menciona cómo sacaron a oro de las puertas. Entonces podemos imaginar el templo de Dios hermosísimo, pero ahora no tanto porque sacaron todo lo que estaba allá para dar al rey de Asiria. Hermanas, ¿dónde estamos? ¿Se recuerdan? ¿Dónde ocurrió la historia de hoy día? Elena, adelante. En Jerusalén, en Gaza y sus fronteras, en Samaria, Abor, junto al río de Gozán y en Laquis. Sí, muchas gracias, perfecto, muchas partes, ¿cierto? En capítulo 18 habla del norte del reino de Israel, que el rey de Asiria conquistó la ciudad de Samaria, también llevó la gente a su país, a Asiria, y allí los dejó en el río Gozán, al lado del río Gozán, en Abor. Entonces tenemos todo eso que está pasando en el norte y también tenemos lo que está pasando en el sur, en la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Donde están intentando conquistar Jerusalén también. También parte de la historia ocurrió en el templo del Señor. Una otra parte de la historia ocurrió en el campamento de los asirios, donde el ángel de Jehová llegó para matarles. También en la muralla de la ciudad, ¿cierto? Hay muchos lugares. Hermanas, pregunta número 4. ¿Cuándo ocurrió la historia? Tenemos la evidencia que necesitamos directamente de la palabra de Dios. Entonces buscamos en capítulo 18, 19 la respuesta. ¿Cuándo ocurrió la historia? Nimbani, adelante, hermana. O Limbania, perdón, no sé, yo digo su nombre, hermana, ¿es Nimbania o Limbania? Sí, sí. Limbania, ya, listo, gracias. Adelante, hermana. Fue en el tercer año de Oseas, hijo de Ela. Exacto, exacto. Bueno, tenemos distintas partes, ¿cierto? Pero en el principio sabemos que es el tercer año de Oseías, también el primer año del rey Ezequías. Recordamos que, a ver, en el cuarto año del reino de Ezequías, en el cuarto año de su reino, Asiria atacó al norte y conquistó al norte.
Y 10 años después, en el 14 año del rey Ezequías, llegó el rey de Asiria para atacar al sur. Entonces ya tenemos algunas instancias, ¿cierto? Pero en el principio era en el tercer año de Oseas. Oseas. Muy bien. Ya, hermanas, ¿cuál es el problema principal que tenemos acá? ¿Cuál es el problema principal de la historia? Selene, adelante. Selene. Perdón, hermana, no te escucho. Oh, sí, la idolatría y posteriormente la cautividad de Judá por el rey de Asiria. La idolatría, la captividad por el rey de Asiria, muy bien. ¿Qué más? En el versículo 12 dice que habían abandonado a su Dios, habían quebrantado el pacto de ellos que había ordenado Moisés, ¿verdad? Sí, Entonces, gracias. Sí, gracias por mencionar en capítulo 18, versículo 12. Habla de cómo Asiria conquistó al norte. ¿Por qué? Porque dice acá, no cumplieron ni pusieron en práctica lo de Moisés, siervo del Señor, les había ordenado. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos el problema que un parte del pueblo de Dios ya estaba conquistado. Y ahora tenemos otro problema, que el norte está conquistado ya, y otro problema es que deseen conquistar también el sur, Jerusalén, ¿cierto? Yo creo que el problema aún más grande es que no solo querían conquistar la ciudad, pero también los asirios se burlan de Dios. No desean, bueno, están atacando no solo la ciudad, están atacando a Dios. Están diciendo a toda la gente, piensa que tu Dios pueden salvarles. ¿Quién es tu Dios? No escuchas a Ezequías, él es incorrecto. Su Dios no les puede proteger. Entonces, no solo están atacando la ciudad de Jerusalén, están atacando a Dios mismo, ¿cierto? ¿Se soluciona el problema, hermanas? ¿O los problemas que tenemos? ¿Se solucionan? Laidis, adelante. Puedo decir, yo considero que los problemas se pueden solucionar cuando Dios lo decida, pero no por fuerza del hombre. Se puede terminar una guerra, se puede terminar un conflicto, pero no con la voluntad del hombre, sino cuando Dios le decida con la voluntad de Dios. Amén. Solo Dios puede solucionar los problemas que tenemos en el mundo, ¿cierto? Y vemos Dios escuchando la oración de Ezequías. Vemos Dios respondiendo a la oración por el profeta Isaías. Vemos al ángel del Señor solucionando el problema del ataque, ¿cierto? Y podemos ver la solución del problema del rey de Asiria en que era matado después. Entonces, ahí podemos ver algunas respuestas, ¿cierto? Pero todo bajo la mano del Señor y no bajo la mano de Ezequías ni del pueblo de Jerusalén. Bueno, hermanas, muchas cosas. No sé si ustedes, yo cuando leo esta historia tengo un montón de preguntas, un montón de pensamientos y emociones. Y ahora tenemos un momento para hablar un poco de eso y aplicar la historia a nosotros. Mary, veo su mano arriba. ¿Una pregunta, hermana? Una pregunta. Ahí donde nosotros podemos decir que se cumple la voluntad de Dios, ¿verdad? Claro, claro. ¿Sí? Exacto. Ah, Y es clarísimo, Mary, ¿por qué? Porque Dios habló por Isaías y dijo lo que va a hacer. Y cumplió su palabra por Isaías. Entonces podemos ver que era su voluntad
que pasó y no la voluntad de Isaías ni de Ezequías, ¿cierto? Ah, gracias. Gracias, hermana, por la pregunta. Ya, vamos entonces, hermanas, con consolidar. Consolidar. El punto principal de la historia es que Dios salvó a Jerusalén, ¿cierto? En esta historia podemos ver cómo Dios mismo salvó a Jerusalén. También podemos ver cómo esta salvación de esta ciudad era una respuesta a las oraciones del rey Ezequías. Ahora, hermanas, en esta historia, ¿qué pecado podemos ver y confesar en nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar esta historia a nosotros? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué opinan ustedes? Gladys. Gladys, adelante. Bueno, yo pienso que cuando Dios nos elige a nosotros, sea como una nación santa, nosotros tenemos que cumplir la voz de Dios, porque el pueblo de Israel no cumplía con lo que Dios le decía. Entonces vio los resultados, luego después procedió a un arrepentimiento y volvió otra vez, porque ellos comenzaban a adorar ídolos falsos y cuántas cosas. Ellos se desviaron del camino de Dios. A nosotros nos deja una enseñanza que si nos desviamos del camino de Dios, no nos va a ir bien, porque vamos a estar en la tiniebla. Entonces, nos deja una enseñanza de que tenemos que seguir siempre el camino de Dios, porque el camino de Dios es recto y es perfecto. Y aunque uno crea en el momento que Dios no está conmigo, Dios permanece con uno siempre y da los propósitos que a nosotros, que a Él le convengan y que le convengan a la humanidad, no a la voluntad mía, a lo que yo quiera, porque yo quisiera tener un castillo. Pero si yo no puedo, yo tengo que esperar que sea la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, lo conseguiré y si no, no lo voy a conseguir. Y si Dios no me lo da por fe, involucrando la fe, sé que es porque a mí no me conviene. Sí, muchas gracias por compartir, hermana. Y es claro acá que podemos ver la voluntad de Dios y también es claro que podemos ver su justicia también. En el Antiguo Testamento podemos ver la justicia de un Dios santo. Es decir, que sabemos que el pecado nos trae a la muerte. Y Dios es justo. Y sí, podemos ver acá qué pasa cuando su pueblo no escucha su voz. Y además de eso, rechaza su voz. Incluso cuando Él envía profetas para conversar con ellos, cuando Él está intentando tanto demostrarles que Él es el Dios verdadero, no se hizo caso, ¿cierto? Y cuando rechazamos Dios, sí, tristemente hay justicia. Y eso es una verdad que podemos ver en la historia y podemos ver hoy en día, ¿cierto? Si rechazamos a Dios, no tenemos vida eterna con Él, porque estamos rechazándole. Es sumamente triste, de verdad, de ver el rechazo del pueblo de Dios. Pero en esta historia podemos ver Ezequías guiando a su gente en los caminos de Dios. Entonces podemos ver el contraste, ¿cierto? Entre Asiria y Ezequías y el pueblo. Un pueblo de fe y un pueblo sin fe. Y podemos ver lo que pasaba con los dos, ¿cierto? Veo la mano arriba de Leonarda. Adelante, hermano. Sí, el pecado también que estoy leyendo aquí también, que nosotros también lo cometemos, hermana, es el pecado de Sennacherib, ¿verdad? El rey, que por su orgullo, ¿verdad? Por su autoridad que él tenía y su poder, él se creía que podía vencer a un pueblo humilde, ¿verdad? Como era el pueblo de Israel, mas no pensaba, ¿verdad?, en el poder
que había en Dios ahí, ¿verdad? Que Dios cubría a su pueblo. Y lo podemos ver, ¿verdad? Cuando Ezequías, ¿verdad? En el versículo 14 dice que él, ¿verdad? Se echa. Dice, entonces Ezequías, el rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí. Y miramos, ¿verdad? Que Ezequías era un profeta de Dios, ¿verdad? Pues un siervo de Dios humilde, ¿verdad? Pero él estaba confiando en Dios. Entonces él se culpa, aunque él no era culpable, pero él se culpa, así, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener esa humildad de que si nosotros, ¿verdad? Fallamos, reconocer, no tener ese orgullo, ¿verdad? Que tenía este rey de Sennacherib, solamente. Qué hermosas sus palabras, hermana. Sí, la gran contraste entre el rey Sennacherib y el rey Ezequías, ¿cierto? Uno que confió en sus propios en sus propios poderes, y otro que confió en Dios. ¿Qué lección para nosotros, cierto? ¿En quién confío yo en mi vida? ¿Busco ayuda de mis propias fuerzas o de Dios? Gracias por compartir, Leonarda. Muy bien. Sofía, adelante. Gracias, profesora. Aquí podemos ver qué pecado vemos en esta historia con respecto a que a veces nosotros intentamos solucionar nuestros problemas con nuestra fuerza cuando hay alguna adversidad y nos damos cuenta que no se puede hacer nada sino aprender a confiar en el Señor, que es el que tiene la solución en las manos. Frente a diferentes circunstancias uno intenta, pero después se humilla y se vuelve a Dios y le pide que Él sea quien arregle las cosas porque es el que tiene el control. Y en este caso, aunque intentaron hacerlo a su manera, después Ezequías se humilló, le mostró las cartas y Dios se encargó de hacer las cosas a su manera, glorificándose. Y así también el Señor en nuestras vidas. Muchas veces nosotros creemos tener la solución y resulta que nos encontramos que no es así. Tenemos que aprender a entregar todas las situaciones difíciles y pedirle a Dios que Él las arregle en su tiempo y a su manera. Y así veremos a Dios glorificado. Eso sería, profesor. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias por compartir. Estoy muy de acuerdo. Bueno, hermanas, ahora llegamos a la pregunta de gracia, del amor inmerecido que tenía el pueblo de Israel, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y también que tenemos nosotros. ¿Qué es la gracia, el amor inmerecido que podemos ver acá? ¿En qué versos y palabras de esta historia podemos ver el amor de Dios? No solo para ellos, pero también con nosotros. ¿Qué opinan ustedes? Sofía, vea la mano arriba. No sé si es de antes o de ahora. Se me quedó prendida la mano, Ya. pero de todas maneras, aquí vemos el amor de Dios cuando Dios se manifiesta y defiende a su pueblo. Lo defiende y Él manda solo un ángel para demostrar que no hay que amedrentarse, sino que Dios siempre tiene la solución. Eso sería, profesora. Así es, la protección de Dios de su pueblo, ¿cierto? Él protegió a su pueblo, la ciudad de Jerusalén, su gente, ¿cierto? Los salvó. Y es lo mismo para nosotros. No estamos hoy en día en la ciudad de Jerusalén, no tenemos una guía fuera de las murallas de nuestra ciudad. Quizá, bueno, en algunos países sí hay guía, pero nosotros hoy en día en el momento no tenemos, gracias a Dios, ese tipo de ataque. Pero sí tenemos ataques del diablo, del pecado, ¿cierto? De la muerte que sí o sí va a pasar en nuestras vidas. Sí somos bajo ataque, pero ¿quién nos salvó? Jesús, ¿cierto?
Dice Colosenses 2 que antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él. Tenemos vida por su sacrificio en la cruz. Tenemos la vida eterna. También tenemos esperanza en esta vida terrenal. También tenemos la victoria ya sobre el diablo, sobre la muerte, sobre el pecado. Entonces, vemos el gran amor de Dios en su protección, no solamente acá en Segunda de Reyes, pero también para nosotros. Tenemos la victoria sobre todos los poderes y las potestades. Amén. Bueno, hermanas, ¿qué podemos pedir que Dios obre en nosotros después de estudiar esta historia? ¿Qué podemos pedir que Dios obre en nosotros? Mary, adelante, hermana. Que nos llene de paciencia y de perseverancia. Amén. Amén. Muchas gracias. Sofía. Sí, que el Señor aumente nuestra fe, nuestra confianza y dependencia en el Señor, porque así como Ezequías se enfrentó a ese enemigo tan grande y vio después la respuesta del Señor, así nosotros también. A veces hay situaciones que para nosotros son como gigantes, son como enemigos que son difíciles de derribar si no fuera porque tenemos a Dios de nuestro lado y que nos prepara, nos advierte, nos avisa. Y tenemos que estar siempre dispuestos a entregar todo en las manos, Señor, así como Ezequiel entregó las cartas, le mostró al Señor y el Señor respondió. Así nosotros también entregar nuestras situaciones o dificultades y pedirle al Señor que Él ya está pidiendo la batalla por nosotros, pero que Él nos dé la victoria frente a esas situaciones, y las Amén. cuales son en el poder de Dios y no en nosotros mismos. Eso sería, profesor. Amén. Y Sofía, ¿qué ejemplo tenemos en esta historia? Podemos usar esta historia si tenemos amigos que están sufriendo un ataque, creyentes en peligro, ¿cierto? Que si se sienten bajo ataque del diablo o de otras cosas, podemos leer esta historia junto con ellos y recordarles de la salvación de Dios y de la oportunidad que tenemos de llevar todo a Dios en oración. Adelante, hermana Limbania. Bueno, pedirle al Señor que nuestra fe cada día sea fortalecida en Él y que se ensanche, que aunque vengan tempestades, amenazas y cosas que se ven como tan grandes y que el panorama a veces se pone como tan oscuro, pero que a pesar de todo eso y todas las amenazas y desafíos, nuestra fe y nuestra confianza cada vez se fortalezcan más para ver su gloria. Amén. Para ver su gloria, que va justo con lo que tengo en la pantalla. Recordamos la oración de Ezequías. No solo era una oración de protección, no solo era Dios, ayúdanos, Dios, ayúdanos. Dijo, sálvanos para que vean su gloria. ¿Cierto? Y que nosotros tenemos el mismo tipo de oración. No solo que oramos que Dios nos da bendiciones o protección, pero oramos que su gloria sea conocido por todo, ¿cierto? Que todos conozcan que tienen un Salvador en Cristo Jesús. Y bueno, ahí estamos, hermanas. Una historia bien compleja, bien interesante y una historia que demuestra de nuevo la fidelidad de Dios y cómo Él nos protege a su pueblo. Hermanas, yo sé que estamos casi a la hora, pero deseo compartir un poquito de ustedes sobre la profecía hoy en día. Ya hemos hablado de la profecía en el Antiguo Testamento y ahora vamos a ver la profecía en el Nuevo Testamento. ¿Hay profetas hoy en día? Vamos a ver algunos puntitos. Número 1, sabemos que en un sentido la profecía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tiene el mismo sentido. Un profeta es un vocero. Es alguien que proclama a otros el mensaje de Dios.
Entonces, de un sentido, todos nosotros somos profetas porque deseamos compartir, proclamar el mensaje de Dios. La profecía no tiene que ser algo del futuro, puede ser algo del pasado también. Entonces, de esta manera tenemos un tipo de profecía en nuestras vidas también, de proclamar el mensaje de Dios que tenemos ¿dónde? Acá, en la palabra, ¿cierto? Pero si algo cambió cuando vino Cristo, y lo podemos ver acá en Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 a 2, dice, Dios, que muchas veces y distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. O sea, hermanas, Jesús es el profeta de Dios. A diferencia de los demás profetas, Él es la palabra de Dios. Él mismo cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Hoy en día, dice acá, en estos días finales, Dios nos habla por medio del Hijo de Jesucristo. Entonces, no necesitamos profetas que nos traigan nuevas revelaciones. Ya tenemos Cristo, ya tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios. Tenemos en la palabra de Dios, tenemos los profetas, los apóstoles, Jesucristo. Nos basta con predicar y enseñar lo que ya está escrito. Entonces, podemos ver por la palabra de Dios algunas observaciones de la profecía en el Nuevo Testamento. Podemos decir que los apóstoles profetizaron muchas cosas que les fueron revelados acerca de lo por venir en nuestros días. Hablan de los tiempos finales, por ejemplo. Recordamos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, ¿cierto? También notamos que Pablo, que escribió un montón de la palabra de Dios, Pablo nunca se llama profeta a sí mismo, nunca. Entonces, los apóstoles, podemos decir por leer que profetizaron algunas cosas, no llamaron a ellos mismos profetas. Sí tenemos evidencia que habían profetas en la iglesia primitiva. Podemos verlo en Hechos, en Efesios. Se menciona allá algunos profetas, voceros de Dios, ¿cierto? También recordamos que en la iglesia primitiva no tenían la palabra completo aún. Los apóstoles estaban escribiendo la palabra inspirada por Dios. Entonces, también en ese tiempo no tenían la palabra aquí listo a su mano. También podemos ver en el Nuevo Testamento muchas, avisos contra o sobre los falsos profetas. Habla mucho de la tristeza de profetas que desean engañar a la gente con mensajes incorrectos. Los falsos profetas son los que niegan a Cristo. Son los que no hablan de lo que está en la Biblia. Hablan de otras cosas o hablan contra la Biblia. Los que mentían. Tenemos evidencia de algunos profetas falsos que dijeron que el mundo va a terminar en este año, pero no se cumplió. Entonces es un profeta falso. Entonces, aquí están algunas observaciones de la profecía que tenemos en el Nuevo Testamento. También podemos ver en el Nuevo Testamento como en 1 Corintios 14, por ejemplo, habla de la profecía. En este contexto, la profecía es la proclamación de la palabra, ¿cierto? Vocero de Dios. Y dice en 1 Corintios 14 que es mejor buscar la profecía que hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque hablar en lenguas nadie lo va a entender. No es para edificar a la iglesia. Es más para ti y para Dios. Pero si estás compartiendo el mensaje de Dios, va a servir mucho, no solo a ti, pero al resto, a la iglesia, ¿cierto? Entonces, al final, cuando pensamos en la profecía,
pensamos en la importancia de las escrituras. Aquí en 2 Timoteo tenemos un mensaje del apóstol Pablo a Timoteo sobre la importancia de las escrituras. Dice acá Pablo, dice acá Dios por la palabra inspirada. Tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido, en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú, desde la niñez, has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras son suficientes, ¿cierto? Tenemos todo lo que necesitamos en las escrituras. Entonces, la profecía hoy en día es el honor de hablar y compartir lo que Dios ya ha hecho para nosotros. Bueno, para allá. Preguntas, hermanas, preguntas, comentarios, dudas sobre la profecía. Ayúdame, hermanas, ¿era claro o no la profecía en el Antiguo y Nuevo Testamento? Limbani, adelante, hermana. Quería saber cuál es la profecía bíblica, digamos, en este tiempo para nosotros. ¿Cuál es la profecía bíblica ahora mismo? Perdóname, amiga, quiero entender bien. ¿La profecía que Dios tiene para nosotros hoy en día o qué tipo de profecía tenemos hoy en día? Sí, sí. ¿Qué clase de profecía tenemos hoy en día? O sea, que es bíblica, que es correcto. Porque se oyen tantas cosas, entonces, lo correcto. Sí, la profecía correcta hoy en día es la profecía que corresponde a la palabra de Dios. Entonces, si hay profecía que desea agregar cosas a la palabra de Dios o quitar cosas de la palabra de Dios, sabemos que eso es una profecía falsa. Porque la palabra de Dios es todo y la profecía que tenemos hoy en día debería enfocarse en el mensaje de Dios. Muchas gracias. A ti, hermana, gracias por la pregunta. Mary, adelante. Yo tengo una duda. Anteriormente Dios se comunicaba con sus mensajeros, con sus profetas, él le hablaba o ellos le escuchaban. Porque hoy en día no. Por las historias. Ana. ¿Mm? Perdón, no escuché al final de la pregunta. Ajá. Anteriormente, Dios se comunicaba con su profeta y mandaba la profecía hacia los reinos, ¿verdad? Ahora yo me pregunto, porque hoy en día Él no tiene esa comunicación con nosotros. ¿Será porque pecamos mucho o no confiamos, no tenemos la fe suficiente? Entonces la pregunta es si Dios habla directamente con nosotros hoy en día. Ajá, esa es la pregunta. Buena pregunta. Bueno, sabemos que sí Dios habla con nosotros, ¿cierto? Para Dios nada es imposible. Entonces, puede pasar visiones, sueños, puede pasar momentos cuando personas hablan directamente con Dios. Con Dios nada es imposible, ¿cierto? Pero lo que sí, para nosotros, para averiguar si es de Dios o no, ¿cierto? Ese tipo de comunicación depende si está conectado a la palabra de Dios. Porque sabemos en el Nuevo Testamento que Jesucristo es el cumplimiento de la profecía. Entonces, si recibimos o si otros hablan de mensajes que no son acá, que no están acá en la Biblia, o que si nosotros tenemos una experiencia con Dios que no está
en la Biblia, pensamos, ¿es de Dios o no? ¿Cierto? ¿Es de mensajero de Dios o de otra cosa? Porque si no está en la Biblia, si no está conforme a su palabra, es falso. No voy a confiar en eso. Entonces, nosotros como creyentes hoy día tenemos el privilegio de poder chequear todo con la palabra de Dios. Y por eso estudiamos la palabra de Dios, porque es poderoso, ¿cierto? Es todo lo que necesitamos y es una oportunidad para nosotros también ver otros que están predicando y chequear también si están predicando lo que está en la Biblia o no, ¿cierto? Entonces es un recurso que tenemos que es lo más importante de todo, ¿cierto? La palabra de Dios. ¿Está bien, Mary? Ya, no te escucho, pero veo Sí, su... estoy Entonces, bien, sí, estoy bien. Ya me contestó la respuesta. Gracias. Qué bien, hermana. Bueno, hermanas, si tienen más preguntas sobre la profecía, quédense aquí nomás después de la lección y podemos conversar más. No hay ningún problema. Bueno, hermanas, para la siguiente lección, vamos a estar en lección cuarta lección, perdón, 4, y vamos a leer de nuevo una otra historia de Segunda de Reyes. Mira, en Segunda de Reyes 25, vamos a ver el relato histórico de la caída de Jerusalén. Hoy día, en nuestra lección de hoy día, Dios salvó a Jerusalén. Pero tristemente vamos a ver que con otros reyes, Jerusalén no siguió a Dios y por fin se va a caer. Entonces, en 2 de Reyes 25 pueden leer el relato histórico de la caída de Jerusalén. También pueden leer dos capítulos de Jeremías. Jeremías era un profeta de Dios también. Y en Jeremías 36 y 37 pueden ver la historia de Jeremías luchando con Jerusalén, intentando mostrarles su pecado, intentando llamarles a seguir a Cristo, a Dios. Y podemos ver el rechazo del pueblo. Entonces, por eso tenemos algunos capítulos acá, hermanas, que ustedes pueden estudiar, porque nos da la historia completa, ¿cierto? Jeremías 36 y 37 habla del profeta Jeremías tratando de advertir a Jerusalén de sus pecados. Y podemos ver en 2 de Reyes 25 cómo Jerusalén se cayó, cómo no siguieron a Dios. Si tienen cualquier pregunta sobre estos capítulos, siempre estoy dispuesta, hermanas, por WhatsApp a conversar con ustedes. Bueno, terminamos con la bendición del Señor, la bendición para cada uno de ustedes que están aquí con nosotros hoy en día y las que están en la grabación, estas que están mirando la grabación. El Señor te bendiga y te guarde. Haga, Señor, resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, hermanas. Amén. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Gracias por todo. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias, profesor. Bendiciones. Muchas gracias, hermanas.